Javier Pérez, presidente de CIPEDIL, esté compartiendo la clase. Esta clase lo estamos compartiendo con CIPEDIL, y es por eso que en estas dos clases que viene, el pastor Javier va a estar enseñando. Adelante, pastor Javier. Pastor César, mis amados hermanos, buenas noches. Desde aquí, del distrito más populoso, más grande del Perú, ¿no? Un abrazo a cada uno de ustedes. Gracias por esta oportunidad que Dios nos permite poder estar delante de ustedes a través de esta plataforma y poder desarrollar el tema de la justificación del capítulo 5 del libro de Romanos. Romanos tiene dos temas, el tema de la justificación, que vamos a ver primeramente, y después la siguiente semana estaremos compartiendo desde del capítulo 5, el verso 12 hacia adelante, acerca de la persona de Cristo y Adán. Ese es un tema que vamos a desarrollar la próxima semana. Hoy nos vamos a centrar en el tema de la justificación, sobre todo de manera específica, resultados de la justificación, los resultados de la justificación. Como lo ha mencionado el pastor César, durante las semanas anteriores él ha estado compartiendo, enseñando en el capítulo 4 acerca de lo que se dice de la fe de Abraham, ¿no? Y Pablo utiliza a Abraham como ilustración de la verdad central de que el hombre puede llegar a ser justo delante de Dios únicamente por la fe en Dios en respuesta a la gracia y nunca por obras, ¿no? Quizás a modo de estar introduciendo el tema de esta noche. Quisiera que por favor podamos leer ahora, le voy a pedir al pastor César que pueda ayudarnos con las diapositivas, por favor, ¿no? Y vamos a leer Romanos, ¿sí? Los primeros 11 versículos para que podamos desarrollar de manera expositiva también este tema tan importante para la vida del creyente. Dice así la palabra del Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La siguiente diapositiva vamos a leer y nos dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Yo quisiera pedirles, por favor, que un momentito cerremos nuestros ojos. Padre, estamos delante de ti. Hemos leído tu preciosa palabra. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo
que pueda iluminar nuestra mente para tener una comprensión cabal de tu palabra revelada. Oh Dios, ayúdame a explicar, Señor, tu preciosa palabra, Padre, de tal manera que todos podamos entender, Señor, y no solamente eso, sino que podamos llevar esto a una aplicación diaria, Señor, de nuestra vida cotidiana, de todo lo que tú siempre nos enseñas, bendito Dios. Gracias por esta noche, Señor. Bendícenos y ayúdanos. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. A modo de introducción, mis amados hermanos, eh, eh, una de las tácticas elementales que Satanás usa contra los creyentes es de hacernos dudar que la salvación es segura, que la salvación es para siempre, que la salvación no se pierde, ¿no? Quizás por esta razón Pablo describe que una de las partes imprescindibles, ¿no?, en la armadura, ¿no?, de un cristiano es el yelmo de la salvación, ¿no? Y esto es sumamente importante, ¿no? El yelmo en el contexto histórico romano, Pablo se está dirigiendo a la iglesia de Roma. Ellos conocían acerca del yelmo, ¿no? ¿Qué era el yelmo? En ese contexto histórico, entonces, el yelmo o casco romano estaba fabricado de bronce o de hierro o de cuero reforzado con placas de metal. El yelmo estaba, no solamente era fabricado por estos bronces, estos metales, ¿no? O placas de metales, pero también era diseñado, ¿no?, con un propósito para poder proteger la cabeza, el cráneo, las sienes y la parte más vulnerable del cuerpo, ¿no?, contra los golpes mortales de las espadas o hachas de batallas, especialmente las que venían de arriba hacia abajo, como por ejemplo, como las de la caballería, ¿no? Entonces, para eso estaba diseñada este yelmo, este casco. Y el yelmo solía obligar también al soldado a mantener la mirada fija en el frente, a no desviarse, a evitar cualquier distracción lateral. Además, era un elemento vital para la supervivencia en la guerra, ¿no? Entonces, el yelmo de la salvación y su significado espiritual también, porque una cosa hay que ver del contexto histórico, pero ahora hay que ver qué tiene que ver con la parte nuestra, ese significado que nos interesa mucho para nosotros. Entonces Pablo estaba aquí encarcelado cuando escribe el libro o la carta y la epístola a los Efesios. Y en el verso 17, él justamente va a utilizar esta metáfora espiritual basada directamente en el equipo de combate de un soldado romano del primer siglo, para poder ilustrar la protección espiritual de la mente y la seguridad del creyente. Ahora, la mente, nosotros sabemos como creyentes, es el campo de batalla. Es ahí donde el enemigo ataca, ¿no? Entonces el campo de batalla es la mente, es aquí, en nuestra mente. Y la transformación se da a partir de nuestra mente. Por eso es que el yelmo eh, protegía la cabeza y protege la cabeza. O sea, el yelmo de la salvación protege la mente de los creyentes, protege los pensamientos, protege las emociones del creyente contra la duda, contra el temor, contra las mentiras y todo tipo de ataque espiritual que el enemigo de nuestras almas, ¿no?, quiere hacer, ¿no?, sobre cada uno de nosotros. Ahora, el yelmo se asocia con la esperanza de la salvación final.
¿Por qué? Porque no solo la salvación pasada en creer, sino la seguridad del futuro y el triunfo final de Cristo, lo que permite al cristiano, o sea, mantenerse firme, al igual que un soldado confiaba en su yelmo para no ser herido de muerte. El cristiano confía en que Dios pueda proteger a él. Por eso que aquí en este punto número 4, para ir terminando esta parte introductoria, los creyentes de Éfeso vivían en una sociedad pagana, enfrentando presiones y tentaciones diariamente. O sea, la armadura de Dios, ¿no? Le servía como un llamado a la vigilancia y a la firmeza para poder estar firmes, mis amados hermanos. Entonces, después de esta corta, ¿no? Introducción, queremos resumir, ¿no? Que el yelmo de la salvación representa el uso consciente y activo de la seguridad de que Dios ha salvado y salvará al creyente. Hoy en día tenemos la salvación, pero esta salvación todavía no se da en 100% porque cuando estemos en el cielo, recién será la salvación al 100%. Mientras tanto, vivimos esta salvación, tenemos la esperanza de la salvación y así se protege nuestra mente de cualquier desesperación o de cualquier duda que el enemigo pueda sembrar, ¿no? En nuestra mente. Él es un ser bastante malvado que va a tratar de sembrar dudas, ¿no? Incertidumbre, desesperanza. Y por eso que es importante que ahora podamos entender, poder ver acerca de los resultados, ¿no? De la justificación, que éstas nos dan seguridad de salvación. Es el pasaje que hemos leído hace un momento, del verso 1 al verso 11. Entonces, podemos ver aquí que Pablo, para darnos la seguridad de nuestra salvación, plantea 7 resultados hermosos de haber sido justificados en Cristo Jesús. Ahora, ahí nos quedamos un momentito, por favor. Observemos que Pablo, en el versículo 1 que hemos leído, él empieza y dice, justificados pues por la fe. O sea, lo que Pablo está resumiendo brevemente todo lo que se ha dicho sobre la justificación, desde el capítulo 3, del verso 3:21, hasta el capítulo 4, verso 25. Entonces, ahí dice, pues justificados, pues, y puede traducirse como por lo tanto. O sea, es la conclusión del argumento hasta este punto y forma la base y la introducción para todo lo que va a seguir, todo lo que vamos a hablar y todo lo que Pablo ha escrito. Entonces, justificar en un sentido bíblico no es hacer justo, sino es declarar justo. Es el fallo del juez quien declara al justo, al pecador, sobre la base justa de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hermanos, la distinción entre hacer justo y declarar justo es fundamental, porque a veces podemos nosotros decir, no, Dios me ha hecho justo. No, Dios no nos ha hecho justos. Dios nos ha declarado justos, que es diferente, ¿no? Porque en los tribunales, un juez no hace justo al acusado, cambiando sus acciones del pasado. Lo declara justo, o sea, lo declara inocente al emitir su veredicto, otorgándole un estatus legal
legal de inocencia. Ahora, esto lo podemos traducir en la teología. Y esto podemos decir que es la doctrina de la justificación, que ya el pastor César Mamani lo ha tratado, ya las semanas anteriores, definen que Dios declara justo al creyente mediante la fe, considerándolo libre de toda culpa, en lugar de infundirle perfección absoluta en ese mismo instante. Entonces, y es importante la palabra justificados. Está en el tiempo auristo, el verbo. Él lo explicó, creo que el pastor. Entonces, enseña que la justificación y es algo que ya se terminó, porque el creyente ya creyó en Cristo. O sea, ya ha sido justificado. No es que va a ser justificado, no, ya fue justificado. Entonces, la fe es el medio para recibir, aparte de los esfuerzos humanos y de los ritos ceremoniales, lo que excluye toda jactancia en la carne. Entonces, aquí no tiene nada que ver con la carne, con ritos, con esfuerzos humanos, solamente es por medio de la fe que se recibe y uno es justificado, es declarado justo. Ahora sí quisiéramos ir para poder ver, no sé si hasta aquí hubiese alguna pregunta, mis amados hermanos. Creo que, no sé, creo que de repente, no sé si ha avanzado demasiado rápido o he corrido o no se entendió. Eh, pero he querido explicar de esa manera para que podamos tener un poco, entender un poco lo que es estos conceptos que es importante, ¿no? Um, ok, parece que no hay ninguna pregunta por ahí. Está Ok, claro, pastor. ah, ok, muy bien, hermanos. Vamos a ver entonces estos 7 resultados que son hermosos, preciosos, que nos llenan de vitalidad, ¿no? De haber sido justificados en Cristo Jesús. Y esto es tan importante que podamos leer, por ejemplo, en el versículo 1, ¿no? Lo que nos dice la Escritura, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz, ¿no? Para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el primer resultado fundamental en la vida de un creyente es que tenemos paz para con Dios. O sea, es a través de la confianza que cada creyente ha depositado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y este verbo tenemos este verbo que es tan importante, se encuentra en tiempo presente. Esto indica que es algo que ya se posee, ya tenemos paz, ¿no? Es algo que nosotros poseemos. Ahora, muchas de las bendiciones de un creyente están pendientes todavía para la resurrección, ¿no? Y glorificación. Pero la paz para con Dios queda establecida en el momento en que cada uno de los que estamos aquí, de nuestros hermanos, ha depositado su confianza en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fuera de Jesucristo, no sé si avanzamos un poquito, no sé si fuera de Jesucristo, mis amados hermanos, todo ser humano se encuentra en enemistad con Dios, fuera de Jesucristo. Por eso que siempre toda la escritura nos enseña, Pablo sobre todo, siempre es en Cristo. Toda bendición se encuentra en Él,
en la esfera de Él, es en Él, ¿no? Fuera de Él no tenemos nada, no encontramos nada. Todo es en Él. Por eso que fuera de Jesucristo, el hombre se encuentra, el ser humano se encuentra enemistado con Dios, sin importar cuáles fueran sus sentimientos acerca de Dios, porque pueden decir, sí, ay, Dios es lindo, Dios es hermoso, y pueden hablar muchas cosas, pueden expresar por un sentido religioso, porque su entorno ha hablado siempre de Dios, pero el hombre, Dios sigue en guerra con el pecador, ¿no? Todavía esto no se termina por decir frases, por mostrar sentimientos hacia Dios, no. Si no está Cristo de por medio, si no hemos depositado nuestra confianza, si las personas no depositan su confianza en Cristo, si están fuera de Cristo, siguen enemistados con Dios, ¿no? Y esa enemistad, mis amados hermanos, va a seguir por toda la eternidad va a seguir esa enemistad. Por eso que para nosotros es un hermoso resultado, ¿no? Poder tener paz con Dios. El hecho de saber que estamos en paz con Dios es una paz objetiva, porque sabemos, ¿no? Tenemos ese conocimiento, es la parte objetiva. Lo que produce en nuestro corazón esa, y eso se vuelve en una paz. Entonces, el hecho de saber que tenemos paz con Dios nos debe de motivar no solo a la gratitud a Dios, sino servirle con todo el corazón. No debe de quedar en un asunto mental, racional, sino eso me tiene que llevar, ¿no? A que yo pueda demostrar, servirle a Dios de todo mi corazón. Y eso es producto de lo que tenemos paz con Dios, que nosotros servimos a ese Dios de paz, ¿no? Y solamente tenemos ese privilegio los que hemos nacido de nuevo, ¿no? Que tenemos paz con Dios. Mientras tanto, aquel que no está en Cristo está en guerra, ¿no? Sigue en conflicto, hay la enemistad, ¿no? De Dios con aquella persona, con aquellos hombres. Ok, esto no sé, ¿alguna pregunta, mis amados hermanos, hasta aquí, por favor? Sobre el primer punto, me gustaría tocar siempre cada punto, si tuviesen alguna pregunta, por favor, porque son 7 que vamos a tocar aquí, 7 resultados, ¿no? Y quisiera que puedan hacer alguna pregunta, si tuviesen, por favor, con toda libertad, abren su micrófono y pueden lanzar la pregunta, por favor. Ok. Si no hay nada, si está todo claro como el café, seguimos adelante. Ok. Eh, la, el segundo resultado, ¿no? El texto nos dice, ¿no? Por quien también tenemos, el verso 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Este punto, una de los resultados de la justificación es que tenemos una posición firme en la gracia de Dios. Entonces, debido a esta reconciliación con Dios, con nuestro Padre Celestial, mediante nuestra confianza en su Hijo, en Jesucristo, también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Y esta palabra entrada en el griego se usaba para la presentación formal ante un rey
o el acceso a una zona sagrada, a un lugar sagrado, ¿no? Entonces, entrada se emplea únicamente al acceso a Dios, que los creyentes tienen por medio de Jesucristo. Eso es sumamente importante. Ahora, ¿no? Un poquito más adelante, por favor, si avanzamos aquí, y eso nos menciona en Efesios capítulo 2, ¿no? Tenemos también nosotros en esta parte, si para los judíos, mire, para los judíos, la idea de tener una entrada o acceso directo a Dios, mire cómo ellos pensaban, ¿no? Era impensable. ¿Por qué? Porque nada más que ver que el rostro de Dios equivalía a morir. Eso estaba en la mente de los judíos, ¿no? Nadie podía ver el rostro de Dios. Eso equivalía a morir. Pero la muerte de Cristo puso fin a todo esto. Porque fue a través, mis amados hermanos, a través, como sabemos, del sacrificio expiatorio de Cristo, ¿no? Ese sacrificio, ese derramamiento de sangre, esa entrega de su cuerpo. Entonces, él hizo que cualquier persona, sea judío o gentil, que pusiera su confianza, ¿no? En Cristo, en el sacrificio que él hizo, ¿no? Pudiese tener acceso al Padre. Por eso que el autor a los Hebreos eh, nos va a decir algo muy importante, ¿no? En Hebreos, si ustedes pueden tomar nota, en 14 y 16, seguro que ustedes saben este texto, confirma lo que estamos diciendo, lo que dice Pablo. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, mire cómo el autor a los Hebreos dice, tenemos que acercarnos pues confiadamente al trono de la gracia. Esto rompe con esa idea, ese pensamiento de los judíos, ¿no? Y nos lleva aquí a acercarnos. Hay una motivación a acercarnos y de manera muy confiada a nuestro Dios, porque es nuestro Padre. Y ahí alcanzaremos misericordia. Entonces, para que esta verdad quedara ilustrada gráficamente, Jesús fue crucificado. Bueno, el momento de su crucifixión, ustedes se dan cuenta cuando leen, han leído, han estudiado, y ustedes ven en Mateo 27:51, dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, cuando Cristo muere, ¿verdad? Eso sabemos como creyentes. Entonces, la muerte de Cristo quitó para siempre de en medio la barrera que había para entrar a la presencia santa de Dios. Y ese velo representaba, pues, ¿no? Algo que nos separaba. Pero ese velo, cuando se rompe, entonces nos ilustra, nos hace ver que podemos ingresar de manera confiada, ¿no? Al trono de la gracia. Y justamente estamos en esta gracia, estamos firmes, dice el texto, ¿no? En esta gracia estamos firmes. Y el verbo firmes, ¿no? Está en tiempo perfecto. Eso indica un estado continuo y permanente. O sea, nuestra posición ante Dios no fluctúa por nuestros méritos. Eso es importante. No fluctúa por nuestros méritos, sino que está cimentada en la obra terminada de Jesús. Él fue a la cruz y resucitó. La obra terminada. Esto alude aquí a un concepto de permanencia, de que algo que se mantiene inconmovible, no se puede mover, estamos firmes ahí. Aunque la fe, la próxima diapositiva, por favor, aunque la fe
es necesaria, ¿no?, para la salvación, es la gracia. Mire, aunque la fe es necesaria para la salvación, es la gracia de Dios y no la fe del creyente lo que tiene el poder para salvar y mantenernos firme en la salvación. Eso no debe nunca perderse de nuestra memoria. Jamás, ¿no? La fe es necesaria para la salvación, sí, pero es la gracia de Dios y no la fe del creyente lo que tiene el poder para salvar y mantenernos firmes. Los creyentes caerán muchas veces en pecado, pero su pecado no es más poderoso que la gracia de Dios. Se trata de los mismos pecados por los cuales Jesús pagó el castigo pleno. Hermanos queridos, nosotros no somos salvados por la gracia divina y luego preservados por el esfuerzo humano. No, 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 no. Eso sería un descrédito para la gracia de Dios, porque se podría presumir que lo que Dios comenzó en nosotros, Él no está en disposición o en capacidad de preservar y de completar lo que ha iniciado. No. O sea, lo que preserva a esta gracia, esta salvación, mis amados hermanos, no es el esfuerzo humano, de ninguna manera, no, es la gracia de Dios. Por eso es toda la gloria y toda la honra para Dios. Y hay dos textos que podemos, muy lindos para poder mencionarlos en esta noche, ¿no? En Filipenses, en el capítulo 1, en el verso 6, dice Pablo, escribiendo a los filipenses, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es Dios que inicia y la termina, no es el esfuerzo humano. Por eso la obra de Dios, la obra santificadora de Dios, ¿no? Y el otro pasaje encontramos en Judas 24, una de las cartas más pequeñas que encontramos en la Biblia. Y dice en el verso 24, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es poderoso para guardarnos sin caída. O sea, es Dios, mis amados hermanos, es el Señor. Él es el que nos mantiene firme por su gracia. Y ahora vayamos entonces a... No sé si aquí hay alguna pregunta. Ok, Pastor, avanzamos. Uy, sí, una, avanzamos. Sí, una consulta, siervo, siempre con el ánimo de aprender. Esta entrada que tenemos por la fe, la tenemos por medio de Jesucristo, por su sacrificio. Pero también me hace pensar, y quiero que me enseñes, corrígeme, cuando el creyente entra diariamente ante la presencia del Señor, en una forma espiritual lo hacemos, pero ¿es el Espíritu quien intercede por nosotros? O sea, todavía estamos en ese proceso de ir santificándonos poco a poco hasta llegar a la presencia del Señor, pero es el Espíritu quien está intercediendo por nosotros. Él es el que está delante de nosotros para, para ayudarnos, para poder estar en su presencia de manera espiritual. Lógicamente te hablo, por eso quisiera que me orientaras en ese punto. ok. Eh, la Biblia, por ejemplo, en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 1 y 2, el verso 1 habla, dice que no, es que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos en Jesucristo. Y la palabra abogado es paracleto, paracleto. Entonces, es la misma palabra que Jesús utiliza, ¿no? Antes de antes de cuando estaba en la última cena, utiliza 4 veces la palabra para Espíritu Santo. Y es la misma palabra, paracleto.
¿Y qué significa esta palabra paracleto, ¿no? En el griego. Es alguien, un ayudador que está al lado tuyo, alguien que te está ayudando. Entonces, nosotros aquí en la tierra tenemos a un paracleto, a un ayudador, quien nos ayuda en nuestras debilidades. Pero en el cielo tenemos otro ayudador, que es Jesucristo, nuestro abogado que está intercediendo por nosotros. ¿Ok? Gracias a Dios que tenemos aquí, a alguien que nos ayuda en nuestro cuerpo, pero tenemos ante Dios el Padre, alguien que nos está ayudando, que está intercediendo por nosotros ante el Padre. Entonces, nosotros tenemos la justificación y podemos ingresar, tenemos esa entrada. Por eso el texto el autor a los Hebreos nos habla, acerquémonos pues confiadamente. O sea, podemos ingresar en el Antiguo Testamento para entrar al lugar santísimo. Entraba una vez al año el sumo sacerdote. Ahora nosotros podemos ingresar todos los días, en cualquier momento. ¿Por qué? Porque a través de Cristo podemos ingresar. Él ha roto ese velo. Entonces los hijos de Dios podemos ingresar a ese lugar santísimo. Y encontramos y tenemos a Cristo ahí. Entonces cada vez que entramos, Él está ahí. Por eso que nuestra vida es en Cristo. Y entonces Dios nos ve en Cristo. Dios nos ve en Cristo porque en el único que tiene contentamiento es en el Hijo. ¿Recuerdan ustedes la palabra cuando en su bautizo de Jesús, ¿no? Una voz del cielo, a mi Hijo, en quien tengo contentamiento. Él no tiene contentamiento en nosotros. Él tiene contentamiento en su Hijo. Y es su Hijo quien está delante de nosotros. Y entonces cuando ingresamos, nosotros entramos en Cristo, al trono de la gracia. Porque en los méritos de Él, en el sacrificio de Él, en su persona de Él, porque estamos en Cristo. O sea, no sé si respondí tu pregunta, mi amado hermano. Sí, siervo. Gracias. Ok, ok. Muy bien. Ok, avanzamos, mi amado hermano. Vamos al punto 3, por favor. Tenemos la esperanza de gloria. Importante este verso, dice, por lo cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, los creyentes poseemos la esperanza de la gloria de Dios al venir a los pies de Cristo y nos gloriamos en ello, puesto que se trata de la obra de Dios en todos y cada uno de sus aspectos. Es imposible que la salvación se pierda y la culminación de esta maravillosa obra divina es la glorificación definitiva de cada uno de nosotros que hemos creído en Jesucristo, ¿no? O sea, no hay nada que pueda hacernos perder, ni la vida, ni la muerte, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ¿no? Las obras no pueden hacernos perder, ¿no? La salvación, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, por eso la importancia, ¿no? Que lo que dijo Jesús, Padre, todo lo que tú me has dado, ninguno se perdió, no hay nadie. O sea, todos los que están en las manos de Jesús no se pierden. Nadie que esté en la mano de Jesús se pierde. Entonces eso hay que tener claro. Y dice el texto también, y nos gloriamos. Esta palabra en el griego denota, es una expresión de júbilo, de regocijo. O sea, por eso es que tenemos esperanza de gloria. Y cada uno de nosotros, cuando pasemos momentos difíciles, debemos recordar qué es lo que ha hecho Cristo en la cruz. Y por eso tenemos que gloriarnos en esta esperanza de gloria. Y el cristiano no tiene razón alguna para temer el futuro, lo que pueda pasarnos. Todas las razones para regocijarnos en Él. O sea, debido a que Él tiene la esperanza asegurada por Dios y que su destino último
es participar de la misma gloria de Dios. O sea, cada creyente va a participar de esa gloria de Dios. Cada creyente, cuando nosotros tengamos un cuerpo glorificado, esa es la esperanza de gloria. Tú y yo y cada uno de nosotros, nuestros cuerpos van a ser cuerpos glorificados, ¿no? Entonces, ese es un momento glorioso, será en ese momento. Pero ahora nos gloriamos. ¿De qué manera? Con júbilo, con como los otros que no tienen esperanza, como Pablo escribe en primera, nosotros sí nos gloriamos en la esperanza, en esa esperanza de gloria que tenemos en la persona de Cristo Jesús. Ok, avanzamos. Son número 3, dice, Hola, y no pastor. solamente esto, sino que también nos gloriamos, dice, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce gloriar ahora en las tribulaciones, porque entendemos que tienen un... O sea, hermanos, que las tribulaciones van a contribuir a la gloria definitiva en el futuro. Entonces, esta palabra tribulación tiene ¿quién de nosotros para poder extraer el aceite o imprimir uvas para extraer el jugo? Entonces, habla aquí de una presión, ¿no? La tribulación es pasar por una presión. Cada situación difícil que enfrentamos, que pasan los creyentes, debe ser un motivo de regocijo. ¿Por qué? O sea, que somos nosotros, wow, masoquistas, que nos vamos a alegrar porque estamos pasando. No, sino, son mis amados hermanos, produce carácter, o sea, produce los momentos difíciles, es paciencia. Y esta paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Pasar los momentos difíciles de prueba, las presiones, por amor a Cristo, esto van a producir bendiciones cada vez mayores. Esto no puede entender de repente una persona nueva en la fe, menos un inconverso, pero una tribulación va a producir paciencia. Ustedes recuerdan a José. José, todo lo que pasa, todo lo que sufre, ¿no? Esa tribulación estando preso, ¿no? Haciendo siempre lo bueno, pero esa tribulación tan dura. Pero al final todo eso va formando el carácter de él para que Dios en su momento pueda utilizarlo a él para ser el segundo hombre más poderoso de un imperio. Pero todo eso, esas tribulaciones que él pasa una tras otra, está formando en él un carácter para que pueda ser usado por Dios. Y no solamente eso, sino también va formando un corazón grato, sin resentimiento, sino lleno de amor. Por eso que él, después de todas estas pruebas, cuando sus hermanos vienen y están delante de él, él dice, no,
Dios ha usado todo esto para preservación de vida. Ustedes lo que han hecho no es algo que ustedes quisieron, no. Dios todo lo ha guiado. Toda esta tribulación, Dios lo ha hecho para preservación de vida, para los propósitos de Dios. Estaban dentro del plan de Dios. O sea, eso es cuando una persona entiende que estos momentos difíciles de tribulación, de presión, en las circunstancias que podamos vivir, pasar, lo que Dios está buscando es formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y está usando este tipo de cosas para que cada día más podamos parecernos más a Jesucristo, ¿no? Y por eso es que tenemos que ver estas cosas como una bendición para nuestra vida. De lo contrario, va a venir el desánimo, va a venir la frustración, va a venir y vamos a darle la espalda y nos vamos a ir y vamos a dejar las cosas de Dios y eso va a suceder. Por eso es importante que podamos nosotros entender que parte de la vida es pasar por tribulación, por presiones, que eso va a formar nuestro carácter. Es la escuela de Dios, es la escuela de Dios, hermanos, ¿no? Aquel creyente que no pasa por tribulación, wow, eso debe preocupar. Algo está ahí, algo que no está bien. Todo creyente debe pasar por tribulación, porque eso nos forma, eso nos forma, eso nos hace cada vez más parecidos a Jesús, ¿no? Por eso tenemos que subir escalón sobre escalón, escalón sobre escalón. Ok, y vamos, paciencia. También nos habla aquí tribulación y sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia aquí contiene el concepto de resistencia, ¿no? Y la capacidad de continuar trabajando a pesar y en medio de la fuerte oposición y grandes obstáculos, con una fortaleza no pasiva, no con algo que nos pueda desanimar, sino con una fortaleza activa, con una fortaleza de valentía, ¿no? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Entonces, estos obstáculos, ¿no? Estas pruebas, estas oposiciones que hay, lo que va a hacer es que va a producir en nosotros paciencia, resistencia. Entonces, y la paciencia a su vez produce un carácter que ha sido refinado por el fuego de la prueba. Y esta prueba, ¿no? Se aplica al carácter de un cristiano. El término, ¿no? Aquí en el griego era empleado para referirse al tanteo de metales preciosos, tales como la plata, el oro, realizado con el fin de demostrar su pureza. Cuando los cristianos experimentan tribulaciones que exigen paciencia, esa paciencia produce a su vez una prueba de su pureza espiritual. Así como el joyero utiliza un calor intenso para derretir la plata y el oro a fin de quitarle las impurezas físicas, también Dios hace uso de las tribulaciones para purificar a sus hijos espiritual. Así que, hermanos, las tribulaciones tenemos que verlas como una bendición. No debe ser algo que nos desanime, no debe ser algo que nos apague, no debe ser algo que nos lleve a dejar las cosas a medias. No, más bien las tribulaciones tienen que ser vistas como algo que Dios está usando para poder formar nuestra vida, nuestro carácter, hacernos cada vez más parecidos a la persona de nuestro Señor Jesucristo. La quinta, el quinto resultado, la posición del amor divino. Vamos a leer a algunos versículos del verso 5 al 8 y dice así, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No sé si, Pastor, avanza una diapositiva más, por favor. Estamos en la quinta. Muy bien, gracias. Entonces, gracias al Señor Jesucristo, ¿no? Y, y haberle entregado nuestras vidas. El creyente goza de ese amor divino que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y esta palabra que ha sido derramado en el griego es una palabra que dice que ha venido como un aluvión a nuestras vidas. Ha inundado nuestras vidas. Eso es lo que Pablo dice, ¿no? Lo que dice la Escritura. Su amor ha sido derramado, ha inundado nuestro ser de su amor. O sea, Dios no nos ha dado un poquito de su amor, ha inundado con su amor nuestra vida, ha llenado nuestra vida. O sea, mire, uno de los resultados de haber sido justificados es que Dios nos ha llenado de su amor, de ese amor, ágape, ¿no? Entonces, cuando una persona recibe la salvación a través de Jesucristo, entra a una relación espiritual de amor con Dios y que dura esa relación por toda la eternidad. Ahora, es importante esto. El amor es una persona. Dios es amor. No dice que Dios contiene amor. Que Dios tiene un concepto de amor. No, la Escritura dice, ¿no?, que Dios es amor. Entonces el amor es una persona. Y esa persona, ese amor ha sido derramado en nosotros. O sea, Dios ha venido a nuestra vida. Dios está en nuestra vida. Por eso Pablo, cuando escribe a la iglesia de los Corintios, capítulo 6, verso 19, dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. O sea, la divinidad habita en nosotros. Ha venido sobre nosotros. ¿No? Habita en nosotros. No es un huésped. Él está en casa. Su casa es tu vida, es tu ser. Dios habita, ¿no? Entonces, y ese ego vertido prodigamente hasta el punto de desbordarse como un río. Entonces, esto es una realidad, mis amados hermanos, a través del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Eso muestra que únicamente Dios puede hacer que los hombres sean piadosos, que puedan tener un carácter semejante a Él y que podamos amar como Él mismo amó. Recuerde que Él nos pide que amemos aún a nuestros enemigos. ¿Por qué tenemos esa capacidad de amar a nuestros enemigos? Porque su amor ha sido derramado en nosotros. Por eso podemos amar a nuestros enemigos, porque nosotros así humanamente, Javier Pérez no tiene la capacidad y no quiere amar a sus enemigos. No quiere. Pero como tengo yo la obra, la persona de Dios, el amor de Dios, el Espíritu Santo, Cristo mismo, la palabra, entonces me capacita para poder amar con ese amor ágape, de manera incondicional. Entonces, y por eso la manifestación más grande de ese amor, ustedes y yo sabemos, ¿no?, que fue la muerte de Cristo en la cruz. Y lo hizo por personas que no merecíamos. Ese es el amor. Por eso es que el creyente puede hacer cosas diferentes a lo que hace un hombre común y corriente que no tiene a Cristo. Nosotros sí podemos amar a nuestros enemigos. Podemos nosotros hacer cosas que no puede hacer una persona que no sea creyente. Podemos nosotros mostrar el amor de Dios. Y esa es la diferencia entre el mundo y nosotros, que sí podemos mostrar. ¿Por qué? Porque es uno de los resultados más hermosos, porque hemos sido justificados.
¿Se da cuenta? Tenemos esa capacidad. Pero también habla, ¿no? Acerca de los impíos, dice, ¿no? Que murió por los impíos. Sí, murió por nosotros, ¿no? Pero más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Está por siendo aún pecadores. Y en esa, y tenemos que tener esa disposición. No vamos a amar en esa perfección del amor de Dios, pero sí tenemos la capacidad de amar con el amor ágape. Eso es importante. Podemos amar. Ok, avanzamos para terminar porque estamos sobre la hora, tenemos unos minutos más solamente. Punto 6, por favor, o el sexto resultado, eh, nos dice uno más, dice, pues muchos más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, acá está la certidumbre ya de la liberación de la ira de Dios. No hay. Entonces, al venir a los pies de Cristo, los creyentes debemos tener la seguridad de que seremos libres del juicio de Dios. Estaremos en el tribunal de Cristo, pero no en el juicio del trono blanco. Ya no estaremos ahí. Estaremos nosotros. No vamos a enfrentar. Entonces, la frase, pues, mucho más indica que lo que sigue a continuación es todavía más abrumadora y significativa que lo anterior, por admirable o prodigioso que sea. Siendo justificados, tenemos la seguridad de que por Cristo seremos salvos de la ira, porque Cristo en la cruz tomó sobre sí el castigo y sufrió la ira que nosotros merecíamos. Fuimos enemigos y en Cristo Jesús fuimos reconciliados. Mucho más ahora como hijos de Dios seremos salvos por su nadie, por su vida de si Dios tuvo el poder y la voluntad para redimirnos desde un principio, ¿cuánto más tiene el poder y la voluntad para mantenernos redimidos? En otras palabras, si Dios atrajo a Él mismo por la muerte de su Hijo cuando nosotros éramos sus enemigos, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos reconciliados? ¿Estará Él dispuesto, mis amados hermanos, a mantenernos salvos por la vida de su Hijo? Porque el que tiene el Hijo tiene la vida. Si el Salvador, quiero terminar con esto, este penúltimo punto, nos reconcilió con Dios, es seguro que el Salvador vivo puede y quiere y anhela mantenernos reconciliados. Oh, qué grandeza, ¿verdad? Que es algo maravilloso todo esto en lo que Dios... Y por último, el séptimo resultado. El verso 11 dice, y no solamente esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea, gozo de cada creyente en Dios. El creyente ahora puede gloriarse en Dios por medio de Jesucristo. Y eso debe hacerlo de manera desbordante, en gran manera. Puede ser que sea muy subjetiva, pero es real. Nos gozamos en Dios y debemos de gozarnos en Dios. O sea, no debe de haber algún creyente, algún redimido, si no se goza en Dios es porque no ha entendido su posición en Dios. ¿Quién es? Porque todo aquel que entiende que ha sido justificado, que tiene todas estas
esta gracia de Dios, todos estos resultados favorables, benditos, ¿cómo no se va a gozar en Dios? ¿Y cuál es la razón? Porque Jesucristo es aquel por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Él nos la entregó como un regalo. El gozo abundante que Dios da a sus hijos por medio del Señor Jesucristo incluye el gozo que está lleno de gratitud por su salvación, así como el gozo que se desborda en torno a Dios mismo y su carácter. Y esta palabra, reconciliación, creo que es la última dispositiva, por favor. Ok, esta palabra reconciliación recoge el tema del versículo anterior que hemos estado viendo, el versículo 10, ¿no? Enfatizando que la hostilidad ya ha sido reemplazada en paz. Ya fue reemplazada en paz. Tenemos paz con Dios. O sea, Pablo concluye esta sección con una nota triunfal. La reconciliación no solamente es un concepto teológico, sino es una realidad existencial que debe transformar nuestra actitud hacia Dios. Lo que antes eran enemigos de Dios, ahora se glorían en Dios. Antes éramos enemigos, ahora tenemos que gloriarnos en Dios. Y ahí es donde se encuentra esta mayor alegría y satisfacción, ¿no? El creyente. Por eso, mis amados hermanos, para terminar, Pablo aquí enfatiza que esta reconciliación es por nuestro Señor Jesucristo. Cristo es tanto el medio como el mediador de nuestra relación restaurada con Dios. Y la frase, hemos recibido ahora la reconciliación, subraya que la reconciliación no es una esperanza futura, sino una realidad presente que podemos experimentar y disfrutar. Este versículo cierra de manera, creo que, elegante el círculo iniciado en el versículo 1, ¿no? De la paz con Dios. Y se llega al regocijo en Dios. Entonces, hermano, la justificación no es solo liberación del castigo, sino también restauración a una comunión con el Creador. Eso es, una restauración con nuestro Creador. Eso es, no solamente es castigo, liberación del castigo, sino ahora nos lleva a una comunión con nuestro Creador, con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Gracias. Dios les bendiga, mis amados hermanos. No